El tiempo es una magnitud física que permite ordenar una secuencia de acontecimientos en un pasado, un presente y un futuro. Y todos esos acontecimientos que han quedado en el pasado son descubiertos y son reconstruidos, muchas veces en parte gracias a los arqueólogos. Y cada 28 de julio se celebra el Día de la Arqueología. El día de hoy, para hablarnos acerca de cómo se reconstruye la historia a partir de los restos arqueológicos, está con nosotros el maestro Yuri de la Rosa. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando Educosmos. El día de hoy me siento muy honrado porque si hay alguien que apostó por el proyecto desde aquella primera temporada, es el arqueólogo que está el día de hoy aquí con nosotros. Para mí es un gusto enorme recibir nuevamente en esta tercera temporada de Educosmos al arqueólogo, al maestro Yuri de la Rosa. Arqueólogo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros hablando de la arqueología. Sí, no, es un gusto como siempre compartir contigo y con tu auditorio pues de estas charlas tan interesantes, ¿no? Acerca de la ciencia y diversas disciplinas. Esta semana estamos de fiesta, pues el día de ayer, 28 de julio, se celebró en varios países el Día de la Arqueología. Y para mí es muy importante que hablemos sobre todo de esta rama de la historia o sobre esta rama de la ciencia, porque cuando nosotros hablamos de arqueología, lo primero que se nos viene a la mente es Indiana Jones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros o cómo podríamos definir nosotros lo que es la arqueología, más allá de esta idea que ya muchos tenemos como en un breviario cultural? Bueno, sí, efectivamente, pues Hollywood ha hecho mucho daño, o no sé, ¿no? Porque a lo mejor al mismo tiempo, pues sí, hubo una generación que se vio impulsada por ese tipo de películas, o también las películas de Indiana Jones. Ciertamente el personaje ha permeado la cultura del arqueólogo, ¿no? En Norteamérica sobre todo, no tanto en otros países. Pero bueno, vámonos por partes, ¿no? ¿Qué es la arqueología? La arqueología es la ciencia que se ocupa de estudiar a las culturas humanas a través de las culturas humanas del pasado a través de los restos materiales. La arqueología es una de las 7 disciplinas de la antropología. En México, la, la escuela antropológica, particularmente la que se ha desarrollado a través del Instituto de Antropología en su escuela, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde yo me formé, pues se trata de tener una visión global acerca de la antropología. Entonces, la antropología es una ciencia que tiene 7 disciplinas, que incluyen la arqueología, la antropología física, la etnología, la etnohistoria, la lingüística y la historia y la etnohistoria. Porque no repetí ninguna ni me faltó ninguna. Sí, las 7 disciplinas de la antropología. Entonces, pues se trata de tener esa visión global acerca del estudio humano. Entonces, cada disciplina tiene una parte, ¿verdad? Así como la antropología social estudian las sociedades actuales, la etnología se dedica a las culturas originarias vivas, la lingüística pues, a la comunicación humana, la antropología física muy detalladamente al estudio del esqueleto, la historia, bueno, parte de este periodo histórico que en México se conoce de siglo XVI en adelante, y la etnohistoria, bueno, todo lo relacionado con las culturas indígenas que se desarrollaron en el pasado en este territorio. Entonces, es una visión global acerca, y la arqueología como parte de esta disciplina, pues es estudiar las culturas del pasado a través de los restos materiales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tratamos de reconstruir situaciones del pasado a través de los contextos arqueológicos. No solamente los vestigios, los objetos, necesariamente nos dan información, sino esta información, pues mucho tiene que ver con el lugar donde están los vestigios, cómo fueron depositados, cómo se encuentran, lo que para nosotros es el contexto arqueológico.
Entonces, bueno, a través de ese contexto arqueológico, nosotros generamos el conocimiento que es pues, el conocimiento arqueológico. ¿Cuál es la función o cómo es que ustedes generan este conocimiento los arqueólogos? Justamente el episodio se llama Reconstruyendo la Historia. En alguna ocasión usted y yo platicábamos de estos astros que se veían en las rocas. ¿Cómo es que se da todo este proceso para que ustedes reconstruyan esa historia? ¿Cuál es la función del arqueólogo en esta cuestión y cómo es que lo desarrollan? Bueno, los restos materiales que nosotros estudiamos nos brindan muchísima información acerca de cómo vivieron las personas que los fabricaron o las personas que vivieron en los sitios. Es a través de esta, o sea, nosotros nos estamos reconstruyendo no precisamente de historias individuales, sino estamos reconstruyendo las historias de las sociedades. Estamos reconstruyendo los comportamientos que los individuos tenían. Entonces, lo que nosotros encontramos en los restos materiales nos indica pues acciones que tuvieron que ver con el pasado. Te voy a poner un ejemplo. Recientemente en Coahuila acabamos de tener un descubrimiento relevante que se le ha nombrado el nombre de Bilbao. Es un esqueleto que está asociado por los elementos arqueológicos que tiene, que está asociado a la cueva de la Candelaria, más o menos por la temporalidad. Pero el individuo fue encontrado con un objeto de concha, con un collar de concha. Entonces, ¿eso qué nos indica? Más allá de que las conchas están trabajadas y perforadas, bueno, son conchas marinas. Entonces, eso de ahí nos infiere que en la región lagunera donde fue encontrado el individuo, pues no hay mar, ¿verdad? Entonces, uno puede inferir ya de inmediato que hay relaciones culturales entre las personas de la costa y las personas del desierto. Entonces, bueno, este tipo de relaciones que nos brindan los objetos, pues nos da ideas para hipotetizar acerca del pasado. Entonces uno se pregunta, ¿cómo aparecen conchas marinas en el desierto, un collar de un individuo? Que además el individuo tenía su cuchillo de cazador-recolector. Entonces así es como de un individuo, de un esqueleto que fue encontrado pues con su collar de conchas y con una punta de pedernal correspondiente a un cuchillo enmangado. Entonces, bueno, es parte de reconstruir ese pasado a través de los objetos que nosotros localizamos en el desierto. Bueno, particularmente nosotros en el desierto. Mis compañeros a lo largo y ancho del país, pues las estructuras, las pirámides, un sinfín de vestigios y de variedades de sitios arqueológicos. Justamente en el episodio pasado hablábamos, bueno, en la temporada pasada hablábamos de la interpretación de los hechos. Además de la interpretación, ¿ustedes en qué sustentan o en qué basan estos argumentos arqueológicos que ustedes desarrollan? Bueno, la arqueología es una ciencia que ha ido poniendo a sus ladrillos y ha ido construyendo su conocimiento poco a poco. Todos nosotros que hacemos arqueología actualmente, pues nos apoyamos en trabajos que ya se han realizado en el pasado. Hay una diferencia en las tecnologías, hay una diferencia en la utilidad de los objetos y de los artefactos que se dan en las regiones del desierto, que se dan en las regiones del sureste del país, en las distintas regiones de Mesoamérica, como son el occidente, el Golfo, el centro, la zona maya, la zona olmeca. Cada región del país ya tiene un estudio previo, y entonces esta reconstrucción de hechos que nosotros vamos haciendo está basada en los objetos que se han encontrado, en las sociedades que se han estudiado. Tenemos también las referencias históricas, todas estas narraciones que hicieron los cronistas y los religiosos o militares que llegaron de la Nueva España y que fueron avanzando por el territorio, particularmente el territorio del norte, pues fueron narrando las culturas que fueron encontrando, ¿no? Lo mismo sucedió en el sur, hay las narraciones de Sagún y otros religiosos que llegaron y conocieron todavía a las culturas originarias, como pues en este encuentro, pues este encuentro cultural de gran impacto para todo el mundo, ¿no? Pues está ahí todas estas referencias. Entonces uno puedes ver, para el caso del centro, puedes ver en los códices o en las pinturas murales de los sitios arqueológicos. O sea, ya hay una estructura previa. Claro, cada investigador y cada nueva investigación, pues requiere nuevas interpretaciones y nuevos datos acerca de lo que vamos encontrando.
Justamente algo que me llama de la atención de lo que usted menciona es acerca del uso y aplicación de las nuevas tecnologías. La arqueología es una rama que estoy seguro que ha ido cambiando con el paso del tiempo. ¿Cómo es que estas tecnologías han ido cambiando la forma de hacer arqueología? Bueno, ha habido muchísimos cambios. ¿Cómo empieza la arqueología? Vamos a remontarnos un poco al pasado. ¿Cómo es que empieza la arqueología no solamente en México, sino a nivel mundial? Pues la arqueología empieza con las colecciones, con los coleccionistas, con los diletantes que iban al campo, a los sitios arqueológicos y recolectaban. Pero el objeto principal era recolectar las piezas y tenerlas. No se tenía información. Se sabía que eran piezas antiguas, pero pues no había información al respecto porque justamente esta visión estaba centrada en las piezas, ¿no? Los coleccionistas pues, acumulaban piezas de distintos lugares del mundo en grandes salas, en grandes museos, para algunos, digo, hasta mencionar a los franceses y a los ingleses que se robaron medio mundo y están ahora en los grandes museos, ¿no? Grandes colecciones que, bueno, pues en principio no tenían información, sino es el objeto que está ahí. Después, pues la ciencia avanza un poco, se empieza a tener esta base antropológica y pues llegamos a la época de Indiana Jones, ¿no? Más o menos a la que representa el arqueólogo. Bueno, sí, al arqueólogo. Hay que mencionar, o sea, actualmente nosotros vemos a Indiana Jones como un saqueador, claro está. Él no hace arqueología como lo hacemos nosotros, pero él hacía la arqueología, el personaje hacía la arqueología de su tiempo. Entonces llegamos a esta arqueología de mitad del siglo pasado, donde lo importante era que las piezas no estuvieran en las colecciones particulares, sino que las piezas estuvieran en museos y que se pudieran estudiar. Parte del personaje de Indiana Jones siempre es quitarle las piezas a los malos para llevarlas al museo, ¿no? Pero es esa visión colonialista. ¿A qué museo? Pues al de Londres, al de Nueva York. ¿Sí me explico? O sea, como que rescatar esta historia, pero rescatarla para nosotros, para nuestros museos, ¿no? No tanto para los coleccionistas. Es otro tipo de arqueología que se fue dando. Y ya entonces, en la segunda mitad del siglo XX, pues entramos a la arqueología ya científica, donde están las excavaciones, empieza a haber controles en los niveles de excavación, empieza a haber un registro sistemático acerca de las investigaciones y de los hallazgos. Todo este desarrollo científico se da en la segunda mitad del siglo XX, hasta ya entrados a los 2000, que es cuando yo estudié a finales del siglo pasado, en los últimos años del siglo pasado, de tal manera que yo, cuando entro al Instituto de Antropología ya a trabajar, pues es ya a partir del siglo XX, y todavía la arqueología se hacía de forma muy diferente. Ya había avanzado la tecnología, yo todavía, a mí me enseñaron, por ejemplo, a ubicarnos en el campo a través de cartas topográficas y señas en el paisaje. Ubicar señas en la geografía y ubicarlas en la carta topográfica para triangular y saber exactamente dónde estaba yo. Yo tuve esa transición todavía en la escuela de empezar a usar los GPS. Cuando yo empecé a usar GPS, pues la precisión era alrededor de 15 metros. Y uno decía, bueno, pues 15 metros en la Tierra, pues nada, ¿no? Los GPS actuales tienen una precisión de 30 centímetros. El de tu teléfono tiene más precisión que el que yo empecé a usar cuando era estudiante. Entonces, de aprender todavía el viejo método a tener la transición tecnológica a ahorita el boom tecnológico. Insisto, yo todavía aprendía a la vieja usanza, pero en esta evolución tecnológica que se ha dado en este siglo en particular es increíble, ¿no? Entonces, yo todavía llego al campo con mi papel milimétrico, hago mis dibujos a mano y después los entinto con tinta china en papel albanene y después los digitalizo y lo trabajo un poco en la pantalla. Muchos de los muchachos que ahora salen de la escuela de antropología ya no hacen eso, ya llegan, toman una foto y bueno, pues todo lo trabajan digitalmente, ¿no? Entonces, en esencia la arqueología no ha cambiado en sus teorías, ni sus interpretaciones, ni en la forma de verla. O sea, la excavación sigue siendo exactamente igual, pero, y seguimos haciendo los dibujos de los perfiles de la excavación exactamente igual a la vieja usanza,
pero ahora le agregamos un dron que podemos volar sobre el sitio y tener la foto aérea de la retícula y complementar todo esto. Yo pienso que, bueno, pues también uno se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías. Yo también ya uso drones, también hacemos ese tipo de registro, pero yo pienso que es complementario. No hay que dejar de hacerlo a la vieja usanza. Claro, yo también, pues, a mí me enseñaron a hacer un levantamiento en entonces en la escuela para pirámides y estructuras, pues con teodolito y cosas por el estilo, ¿no? Ahora ya se usan estaciones totales y cosas así. Los mapas, bueno, ya no se trabajan las cartas topográficas como antes, ya tenemos los sistemas de información geográfica, podemos hacer mapas súper detallados y además georreferenciados por los datos que nosotros levantamos en el campo por el GPS, ¿no? Entonces, pues ha cambiado mucho la forma de hacer el registro. La tecnología nos permite tener un registro mucho más detallado, que además es, pues en realidad para la investigación, para los libros y para los artículos, nos sirven muchas cosas de la tecnología, pero muchas otras en realidad son para las presentaciones, para hacerlo de bonito en las presentaciones que uno tiene en los congresos, ¿no? Porque, bueno, pues vamos a pensarlo en el otro lado. Toda la tecnología que se ha desarrollado para la interpretación de datos, para hacer radiocarbonos, para hacer análisis en el espectrógrafo de masas, pues en ese sentido también la tecnología ha avanzado muchísimo y podemos hacer estudios que hace 50 años no podíamos hacer, o hacer estudios, por ejemplo, de radiocarbono muchísimo más precisos de los que se hacían hace 50 o hace 30 años. O sea, en ese sentido, pues la tecnología también ha avanzado mucho y cada vez podemos saber más cosas de los materiales, de los huesos, de las rocas, a través de este avance tecnológico. Entonces, insisto, la forma de hacer arqueología no ha cambiado mucho gracias a la tecnología, pero la arqueología per se sigue siendo igual. Seguimos yendo en campo, seguimos asoleándonos, seguimos ensuciándonos, porque esa excavación y ese registro fundamental, pues se hace en el campo. Justamente mencionaba acerca de estas nuevas tecnologías y volvió a salir al tema Indiana Jones y mencionaba acerca del saqueo. ¿Cuáles son los problemas que aún y con la tecnología sigue enfrentando la arqueología? Entre ellos está el saqueo, pero ¿cuáles son los problemas, aparte del saqueo, que hay todavía para el desarrollo arqueológico? Bueno, en México esencialmente la falta de presupuesto, no de ahorita, ¿no? De hace los 30, 35 años, es esa falta de presupuesto para hacer la investigación, el desarrollo de proyectos, porque pues cada año se gradúan arqueólogos en varias universidades del país. Antes nada más era la Escuela Nacional de Historia, ahorita ya hay como 5 universidades a lo largo y ancho del país que tienen la carrera de arqueología, pero pues se necesitan abrir más plazas, más proyectos para que poder hacer más estudios y poder desarrollar la arqueología en todo el país, ¿no? Ese es como que el principal en México, ese sería el principal problema, ¿no? Más allá de otro tipo de problemas, obviamente el saqueo es un problema pues grave, pero es como que hay como que problemas operativos y problemas académicos, ¿no? El saqueo es un problema académico porque lamentablemente pues encontramos siempre los contextos saqueados y nos es difícil, pues hay una pérdida de información muy importante. Varias cosas se combinan, pero esencialmente estas serían como que los ejes por donde se venían los problemas de la arqueología. Referente al saqueo, ¿qué es lo que perdemos realmente cuando se da este problema? Cuando la gente llega y saquea ruinas o saquea sitios arqueológicos. ¿Qué sucede? Y luego más últimamente que se han puesto de moda. ¿Qué sucede en una escena de un crimen cuando es alterada? Así en los nuevos programas estos forenses de CSI y cosas por el estilo. ¿Qué sucede cuando hay una escena del crimen alterada? Se pierde información. Se pierde la información y no puedes dar con el culpable porque perdiste el ADN, perdiste la prueba de sangre, perdiste el objeto por el que lo mataron. ¿Sí me explico? Bueno, pues lo mismo sucede en la arqueología. Cuando tú llegas a un contexto alterado, se pierde completamente la información.
Te voy a poner un ejemplo. Otra vez, en Coahuila hay un deporte, porque es prácticamente un deporte. Las personas por décadas han salido al campo a recolectar puntas de proyectil, objetos críticos, puntas de proyectil, pues raspadores o reformas, incluso lascas, ¿no? Y pues yo he visto, y porque luego todavía por ahí las personas en internet, entonces yo he visto piezas realmente impresionantes. Tú puedes decir, bueno, esto pertenece a una flecha, esto pertenece a una proyectil, esto pertenece al cuchillo. Pero, pues más allá de eso, no sabemos absolutamente nada de esta pieza. Si puede ser, es una pieza lítica, de triangular, de color blanco, y nada más, ¿no? Y la tiene un coleccionista en su casa. Entonces, en el hallazgo que nosotros tuvimos, que acabo de tener, no sé si te enteraste por ahí de la noticia, si no, ni te la mano. También, el esqueleto que nosotros encontramos, lo encontramos para empezar, se localizó en un contexto de dunas. En ese contexto de dunas está el esqueleto y tiene una punta de pedernal correspondiente a un cuchillo asociado al esqueleto. Y al mismo tiempo sabemos, como sabemos en qué lugar estaba, porque no fue movido el esqueleto más que así que por autoridades competentes, pudimos saber que el sitio arqueológico donde se localizó era un campamento de cazadores-recolectores. Entonces, bueno, el esqueleto, el material asociado, el lugar donde está el sitio, el material que se encuentra en el sitio, nos brinda un panorama completo. Entonces, ya lo importante no es la punta del cuchillo, ya es el individuo que portaba un cuchillo, que además sabemos que tenía una flecha porque tenía las puntas de proyectil, que estaba en un campamento a la orilla de una antigua laguna, que probablemente estaba pescando o haciendo alguna actividad, que cuando se murió lo agarró en la noche en su campamento, que no estaba hecho, el tipo se murió y no estaba preparado como los muertos los preparan en las cuevas, en la cueva de la Candelaria. Es decir, cuando alguien se moría, lo preparaban el bruto mortor, iban y lo depositaban en las cuevas. Esa es la tradición del desierto. Este cuate lo agarró en la noche en su campamento y las dunas lo taparon con cientos, quizás 1000 años, y después lo destaparon las dunas y después lo localizaron los seres actuales, ¿no? Entonces, pero gracias a ese contexto completo podemos reconstruir toda esa historia y no nada más decir que tenemos una pieza triangular, blanca y asociada a qué, ¿no? Entonces, tenemos, insisto, el esqueleto, tenemos el collar de conchas, la hoja asociada al cuchillo pedernal, el sitio. Nos podemos reconstruir toda la historia del individuo. Entonces, ya lo importante no son las piezas, son las personas. Esa es la importancia y eso es lo que perdemos el saqueo, perdemos la historia de las personas. No me gusta decirlo, pero hay muchos saqueadores que incluso en algunos foros sobre todo en los estados norteños, ¿no? Muchos saqueadores que fueron héroes locales en sus comunidades por ser o hacerse pasar por sabios en la historia local y que en libros o en historias que publican, pues no se narra la historia de los antiguos, se narra la historia de sus aventuras, de cómo encontraron esas piezas, ¿no? Es que nosotros cerramos en tal lugar y vimos esto. ¿Cuál es la historia que estás contando? ¿La de los antiguos pobladores o las tuyas que te encontraste esas piezas? O la pura pieza, ¿no? Esa es la diferencia de tener un contexto completo. Por eso el saqueo hace muchísimo daño. O sea, arqueológica y académicamente, el saqueo es un daño irreversible, es un daño, yo creo que es la mayor saqueo de la arqueología, no solamente nacional, sino mundial, ¿no? La falta de presupuesto es una cuestión operativa que uno puede resolver, pero el saqueo tiene que ver con la cuestión académica, de investigación, de respeto, de cultura, de cuestión patrimonial, muchas cosas, ¿no? Con la falta de dinero se resuelve. Es una cuestión operativa, pero el saqueo es el verdadero flagelo. Pues ha sido una charla muy, muy padre con usted. Y ya casi para concluir, justamente en esa idea de la arqueología,
A mí me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que le ha dejado la arqueología a usted como persona? ¿Qué es lo que le ha dejado la arqueología al maestro Yuri de la Rosa? Este, bueno, pues a mí me gustaría pensar que ya hay una huella académica, ¿no? Digo, más allá de yo haberme entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la arqueología misma, pues mi vida entera, ya en realidad no me cuesta porque es mi gusto, es mi pasión, es para lo que estudié, estoy donde quiero estar, haciendo lo que quiero estar. Para mí en realidad, yo podría decirse que me siento realizado profesionalmente y personalmente al respecto, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría pensar que en el futuro, pues, habrá, habrá que, si alguien quiere hacer investigación en el norte, quiere saber acerca de la arqueología del norteña o de los antiguos habitantes del desierto, pues ahí habrá algunas publicaciones, algunos trabajos que puedan servir de referencia para esos trabajos. No hay una huella académica, yo espero que dure por mucho tiempo después de que yo ya no esté en este mundo. Y bueno, yo pues pienso que hemos aportado en ese sentido a la arqueología de Coahuila, la arqueología del norte, ¿no? Es un granito de arena porque el conocimiento así se construye. Pues a mí también no es como por presumir, pero bueno, sí debo decir que hay un reconocimiento académico de mis padres, ¿no? Ya cuando se dice, bueno, hay algún problema o alguna situación particular, o simple y sencillamente se requiere, bueno, si se preguntan, bueno, ¿y quién trabaja en Coahuila? Ah, pues ahí está yo, ¿no? Entonces, pues ese reconocimiento ya del trabajo que uno ha desarrollado a lo largo de los años, por los pares académicos, bueno, pues uno se siente, pues, bien, ¿no? Ya, pues pienso que sí, ahí ya hemos dejado una huella académica muy pequeña, pero que contribuye al conocimiento científico, además de la arqueología de la región. Maestro arqueólogo, ha sido un gusto enorme, enorme, enorme volver a tenerlo en Educosmos. Para mí siempre es un gusto volver a coincidir con usted. Y antes de concluir con este episodio, ¿le gustaría agregar algo más? No, bueno, pues que se animen, dos cosas, que se animen a estudiar arqueología, es muy divertido, muy divertido, y más si lo hacen en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no solamente van a aprender mucho, sino también se van a divertir mucho. Anímense a estudiar arqueología, y si terminan, anímense a venir al norte, en el norte faltan arqueólogos, ¿no? Faltan muchos arqueólogos sobre el norte. Teotihuacán ya tiene muchos, ya tiene muchos. Ya, véngase para acá, ¿no? Hay que ir formando arqueólogos para el norte, y si son del norte, mejor. Si son arqueólogos norte, para el norte sería lo fundamental y muy importante. Entonces, anímense. Pues en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No sabe lo honrado que me siento de tenerlo nuevamente en esta temporada. No, es un placer, y bueno, cuando quieras, yo creo que voy a mandar la información del nombre de Bilbao y seguramente vamos a hacer otro programa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a suscribirse y a compartir el contenido de este canal para que más personas puedan escucharlo. Cada lunes un episodio nuevo.